Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a quienes se quedan hasta este horario. Sabemos que arrancamos tempranito y el día se hace intenso. Este es el panel para celebrar los 25 años del Grupo de Trabajo Ecologías Políticas del Sur, Abya Yala. Así que, bueno, la propuesta es que sea un momento para festejar, para abrazarnos. Hay varios y varias integrantes de nuestro grupo de trabajo que están en otras mesas y eso también es, bueno, vamos a lamentar su ausencia, se van a ir acercando, pero también hay muchas discusiones en paralelo y está muy bueno. Y bueno, la verdad es que también quiero agradecer a las personas de este panel. Estoy muy agradecida a la vida y a muchas personas que me fueron marcando el camino, porque me siento en primer lugar rodeada de mi bibliografía. No, viejo no, con mucha experiencia. Pero en realidad lo que quiero destacar, y creo que esto es parte de la ecología política latinoamericana, es que eso que empezó siendo una bibliografía pasó a ser parte de personas hermosas en todos los sentidos. No son solo un libro, no son solo un artículo. Cada una de las personas que me acompañan han sido, siguen siendo y serán una fuente de inspiración para mi carrera. Hoy me toca ser una de las coordinadoras del GT junto a Ida y a Raquel, que está en otro espacio en este momento. Y de cierta forma nos tocó tomar la posta, pero de muchas historias previas y esperamos de muchas que vengan. Entonces la idea de este panel es compartir, contarles cómo se fue gestando el grupo de trabajo, que la ecología política obviamente no se agota en este GT, por suerte, y vamos a hablar también de eso. Así que bueno, sin mucho más por el tiempo, y también le voy a pedir a mis compañeras y compañeros de panel que por favor, cada uno 15 minutitos, así tenemos tiempo de compartir con el público. Me toca también el rol incómodo de manejar los tiempos, que siempre es incómodo. Pero bueno, vamos a empezar. Creo que no requiere mucha presentación este panel. Enrique Leff, Gabriela Merlinsky, Alberto Acosta, el tío Joan Martínez Salier, ya hablaremos de esto también. En ese orden, porque bueno, Enrique fue de los primeros, él va a comenzar, y luego Gabriela, Alberto, Joan van a ir ampliando, ¿no? Y precisamente queremos hablar de esas ampliaciones, esos desafíos, esos límites, crecimientos y todo lo que está por venir. Así que bueno, gracias. Enrique, te damos la palabra. Bueno, qué momento histórico. Nos volvemos a encontrar acá para celebrar 25 años, ¿quién hubiera dicho? 25 años, para quien no lo sepa, es un cuarto de siglo. Dicen que 20 años no es nada, pero 25 ya es algo y es mucho. Hablar de estos 25 años es hablar de la forja de un espacio que es más que una disciplina. Es un espacio social, de activismo, de actuación, de pensamiento crítico, reflexivo, para responder, pues sí, a la crisis socioambiental, de eso que venía otros 25 años atrás, si queremos ponerle fecha, 1972, como ese momento, ¿no?, de los límites del crecimiento y la conferencia de Estocolmo. Para hablar de los 25 años del grupo de trabajo de ecología política, algo tendríamos que decir de cómo se constituyó cuando menos el sintagma ecología política, porque para ser un grupo de trabajo de ecología política debería haber algo que lo sustentara. Pero antes de entrar en esta materia, yo quisiera decir unas palabras de gente que forjó este espacio, y que son, y dije son porque no fueron, siguen siendo presencias indispensables, ¿no?, indispensables, que animaron todo este proceso. Entonces, antes de entrar en materia, déjenme rendir homenaje
en ese momento a las personalidades, a las personas maravillosas y amigos imprescindibles de este espacio y personales que fueron y que son y seguirán siendo Héctor Alimonda, Carlos Walter Porto González, como dos personajes que forjaron este espacio. Y junto con ellos, quizás otros que no estuvieron tan directamente asociados a este espacio, pero que alimentaron este espacio, como Gustavo Esteva, por ejemplo, a quien todos conocimos. Y muy recientemente, la pérdida inesperada de un activista también fundamental de estas luchas, de la lucha contra los biocidas, contra los transgénicos, sobre todo en Argentina, pero que trascendió fuera también de la Argentina, ¿no? Que es Claudio Lowy. Son personas, no sé si alguien más se me escapa de que nos haya dejado, o como dicen, que se haya adelantado, pero si hay otra persona también ineludible, alguien que no podemos olvidar en este espacio que se llama ecología política, pero que fue forjador también de estos espacios, que es James O'Connor. Y habiendo mencionado a James O'Connor y rindiendo este homenaje a todos ellos, tenemos que ver de dónde surgió, cómo se fue constituyendo este espacio de ecología política. Y hablando de James O'Connor, hay que recordar que el pensamiento crítico para cuestionar la crisis ambiental tuvo que venir necesariamente, creo yo, por las corrientes conceptuales, teóricas, críticas del momento, del campo del marxismo, al cual estuvo muy asociado Joan también desde sus inicios, y obviamente esa fue la beta por la cual me fue surgiendo a mí, fui construyendo, pensando críticamente esto, una vez que me leí El Capital de Marx, ¿no? En mis tiempos donde estaba haciendo el doctorado en París, y alguna vez me lo criticó Ignacy Sachs, cuando dijo que por qué dejé de ir a los seminarios tales y me fui a Vincennes, porque ahí latía el debate crítico del marxismo a fines de los años 60, principios de los años 70. Entonces sí, el pensamiento crítico de la comprensión de las causas históricas, ¿no?, de la crisis socioambiental fue anidando en el campo crítico del ecomarxismo, y eso llevó a que en los fines de la década de los 80 James O'Connor creara un espacio ahí en California, ¿no?, para un espacio muy prolífico donde fundó también la revista Capitalism, Nature, Socialism, que hubo una revista hermana en Italia, y en la cual se inscribió también desde el primer momento Joan en la forja de ese espacio. Y fue el momento, de eso hablará más Joan que yo, donde él crea la otra revista hermana, pero en lugar de ponerle el título también de Capitalismo, Naturaleza, Sociedad, la denomina Ecología Política. Y ahí está la derivación, la vertiente que viene del ecomarxismo, donde, repito, Joan jugó también con el ecomarxismo, y deriva en la forja de la ecología política. Es decir, y que ya es una primera respuesta también a ese proceso de giro intelectual, epistémico, que se dio en el mundo con la emergencia del paradigma ecológico, ¿no?, el pensamiento ecológico, que fue fertilizando tantos espacios de reflexión epistemológicos y fue anidando, provocando a tantas disciplinas científicas, donde surgió la ecología, la economía ecológica, por ejemplo, y donde Joan estuvo en justamente esa disociación o ese tránsito que llevaba
a la frontera de lo posible de pensar y actuar y construir en el campo estrictamente de la economía ecológica, y que derivaba justamente en esto, en la ecología política. Es decir, que no era paradigmentalizable, si se puede decir, en el campo estricto de la economía ecológica. Y ahí Joan hablará más de eso, de las reuniones que se dieron en ese espacio, la convocatoria donde nos llevó a Alicante a un grupo todavía jóvenes, ¿no?, entusiastas, donde empezamos a pensar estos espacios. Recordará la reunión en Alicante, y donde no nada más disfrutamos de esos debates con otro O'Connor, con Martin O'Connor, una de las mentes más brillantes que yo he conocido en mi vida. Y Joan estará de acuerdo conmigo, ¿no? Qué mente brillante. Y Silvio Funtovics y tantos otros que nos acompañaron en esos espacios, donde está la forja de este pensamiento que se fue plasmando después en revistas, en todo esto. Obviamente esto fue anidando en nuestras reflexiones, en ponerle ecología política o discutir ecomarxismo junto con ecología política, y fue contaminando en el mejor sentido nuestras reflexiones en América Latina, reflexiones que venían en América Latina principalmente de la primera semilla sembrada desde los alumnos de Ignacy Sachs del ecodesarrollo, pero que muy rápidamente entramos a la crítica del discurso del ecodesarrollo para pasar al ecomarxismo, y del ecomarxismo, o junto con el ecomarxismo, porque yo no los disociaría, al campo de la ecología política. Para hablar ya más concretamente de este espacio, dando esos prolegómenos, si me permites, Lucrecia, por circunstancias de estas que nos fueron acercando a un grupo de académicos, críticos en América Latina, obviamente conocí a Héctor Alimonda, y para buscar un antecedente, yo recuerdo una reunión que tuvimos promovida no por Claxo, sino Flaxo, que es parte en el Petén, en Guatemala, un encuentro sobre biodiversidad. Y ahí empezamos a hablar del tema de la ecología política, y después seguimos hablando de la cuestión de dónde fue naciendo la idea del grupo de trabajo de ecología política, pensando dónde reunirnos, cómo crear incluso no una alianza directamente del PENUMA, de la Red de Formación Ambiental, con Claxo. La idea era encaminarlo vía Claxo, pero con el apoyo de la Red de Formación Ambiental, así fue. Y bueno, hay que decir que Héctor fue realmente el verdadero protagonista de este espacio con Claxo. Fue Héctor quien habló directamente con Atilio Borón. Fue él quien, muy al inicio de este siglo milenio, convocó a esta primera reunión ya con Claxo, de ecología política, denominado así, y dio por resultado la publicación en 2002 de este libro, Ecología Política, Naturaleza, Sociedad y Utopía. No está mal la palabra utopía, ¿verdad? Y muy interesantemente, en este libro no estamos ni Joan ni yo. ¿Quién está en este libro? Está James O'Connor, está Alain Lipietz, ¿no?, forjador de la ecología política francesa, pero sí está un querido amigo que tengo aquí enfrente, David Barkin, si es que te acordabas que habías estado en esta reunión fundacional. Y están algunos otros nombres, bueno, algunos que sí han seguido en el espacio latinoamericano, Eduardo Gurinas, por ejemplo, y Guillermo Castro Herrera, y otros que casi yo veo si leo sus nombres por primera vez, pero que fueron convocados. De aquí siguieron conversaciones más intensas con Héctor, lo que condujo a una reunión en la Ciudad del Saber
en Panamá en marzo del 2003. Y ahí sí ya se convocó a un grupo más nutrido de quienes estábamos pensando estas cosas en América Latina, con el propósito ya expreso de forjar este espacio del grupo de trabajo de ecología política. Y ahí estuvo Marco Gandásegui, también fallecido, entiendo, ¿verdad?, a quien habría también que rendir homenaje, Enoc Adames Mayorga, entonces panameños, colegas de Castro, de Guillermo Castro, porque fue el organizador en ese espacio. Pero ahí estuvo presente Víctor Manuel Toledo, Henry Axelrad, Pedro Roberto Jacobi, Roberto Guimaraes, por ejemplo. Y tuve el privilegio que me dio Héctor, a quien agradeceré toda la vida, de ofrecer la conferencia inaugural de ese encuentro que tenía este propósito de forjar este espacio, y fue ahí donde escribí, se publicó La ecología política en América Latina, un campo en construcción. Y de ahí para adelante, de ahí salen los 25 años, quizás tomando el primer antecedente y no el 2003, exactamente, porque si no estaríamos a 21 años, ¿no? Pero ya dije un poco dónde están los antecedentes, y tú me dirás, lo que dice, ya me comí mi tiempo, me queda un minuto. No. Un minuto. Es que en la mañana me excedí de mi tiempo y no pude refrenarme. Esta vez me guardo un minuto para después. Lo dejo así como los prolegómenos de todo esto. De ahí pues vino el despliegue de la revista Ecología Política, lo que venimos pensando como ecología política. Y dejen de decir algo más. El paso de la ecología política a una radicalización del campo propiamente de la ecología política, que es la ontología política, a donde aquí tenemos que mencionar a alguien imprescindible en este espacio, que es Arturo Escobar, quien no está en estos textos aquí, pero está en todos sus textos. Está vamos, Arturo Escobar, que ha transitado con nosotros en estos espacios, y quien en algún momento también dijo, hay que pasar a la ontología política, que es bien entendido, y en las discusiones que he tenido con el propio Arturo, no es nada más la politización de la ontología como tal, como la podía pensar Pierre Bourdieu cuando hablaba del homo académicus, es decir, de lo que ha implicado la ontología como tal, el pensamiento del ser en tanto que ser, de lo cual hablamos en una conversación preciosa que tuvimos ayer, ¿verdad?, con poco público presente, pero que será transmitida después, en razón de a lo que ha derivado también este campo, que es la filosofía ambiental, que no es otra cosa más que llevar el campo de la ecología política, de la ontología política, a una reflexión crítica profunda de la historia de la metafísica y la filosofía, de donde deriva, para decirlo en una palabra, el conflicto de la vida, traducido hoy en día en la serie casi infinita, desgraciadamente, de conflictos socioambientales, que son la materia, una materia importantísima del campo de la ecología política. Lo dejo aquí al minuto. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Alberto, me toca. No, sigue Gabriela, cambiamos. Gaby. Sí, esperen que voy a hacer como Yayo, que pone el cronómetro. Ahí está. Bueno, un placer estar aquí, como dice Lucrecia, estoy con la bibliografía, pero también con parte de nuestras historias de vida, ¿no? Como siempre decimos las feministas,
lo personal es político y váyase a historias personales acá. Yo les voy a hablar un poquito de mi experiencia en el grupo de trabajo, que no son los 25 años completos, pero que son unos 15 y no es poca cosa. De mi relación con Héctor, porque Héctor fue un gran amigo, un gran compañero, él era argentino, a pesar de haberse exiliado en Brasil y haber vivido toda su vida como un exiliado en Brasil. Él iba mucho a la Argentina y compartimos mucho, fue además mi jurado de mi tesis doctoral. Pero también me gustaría pensar este momento, aprovechando que estamos juntas, que estamos juntos, como una trayectoria, como un momento, porque esto también tiene mucho que ver con nuestras formas de trascender, ¿no? Y estuve recogiendo mucho de lo que escuché estos días también, para pensar los legados, las emergencias, las reemergencias, los desafíos, pero también lo que auspicia este encuentro aquí ahora. Porque no podemos decir que la ecología política latinoamericana es lo mismo ahora que hace 25 años. Cambió, hubo recambios generacionales, hubo un fuertísimo recambio de género, por algo estos días tuvimos estas mesas, seguiremos teniendo estas mesas de ecofeminismos, y sin ánimo de sintetizar, bueno, ahí voy a la tarea que estoy proponiendo. Yo conocí a Héctor en el año 2003. Todavía era una joven investigadora tratando de abrirme camino en una de las tantas crisis políticas y económicas de la Argentina. Post-2001, trabajaba de profesora taxi, viajaba todos los días en tren a una universidad que quedaba a hora y media del centro de la ciudad, la Universidad de General Sarmiento. 2003 estaba todavía muy cerca de la crisis del 2001. Estaba todo muy militarizado, había gendarmería en todos los barrios populares de Buenos Aires y era un clima hostil, muy duro, muy doloroso, pobreza alta, crisis, desencantamiento con todo, con la política, crisis de representación. Y ahí, qué bueno que lo trajiste, me voy, yo ya estaba incursionando en estos temas y encuentro este libro en una librería que se llama Ecología política, naturaleza, sociedad y utopía. Entonces yo no me olvido, está marcado en mis recuerdos más vitales, ese recorrido del tren, ver por la ventanilla esa desolación de la pobreza, la gendarmería, y empezar a leer estas cosas y alguien que me habla de utopía en ese momento, ¿no? Para mí eso fue un encantamiento con algo que para mí tenía todo el sentido, porque Héctor había estudiado de grado sociología en la Universidad de Buenos Aires, lo mismo que yo estudié, y yo me formé también con un pensamiento crítico utópico, donde por supuesto que uno piensa, escribe, investiga, trabaja para producir algún tipo de transformación, si no, ¿para qué? Si no, ¿qué sentido tendría? Entonces a mí esto de la ecología política, que lo encontré de la mano de Héctor, me resultó un camino muy fértil porque me permitía responder a muchas inquietudes que yo ya tenía respecto de situaciones que veía como ambientales pero que no eran definidas como tales, situaciones conflictivas, situaciones que esta crisis de representación social que tuvimos en el 2001 llevaban a asambleas ciudadanas ambientales. Entonces para mí la ecología política surgió en diálogo con la sociología y a muy poco tiempo me lo pude encontrar a Héctor, que era una persona súper amena, súper agradable, que lo que más amaba en la vida era la conversación, por supuesto con un buen vino mendocino. Y ahí empecé a entender que yo estaba, no en los inicios, porque eso ya se había consolidado, como bien lo dice Enrique, pero que ahí se estaba alumbrando algo muy potente, muy poderoso, porque era esta idea de la ecología política, que más o menos podemos decir que es un campo interdisciplinario donde se discute la apropiación, fabricación social de la naturaleza, sus imaginarios, etcétera, pero con un contenido latinoamericano, porque Héctor siempre quiso decir no solo ecología política, sino ecología política latinoamericana. Esa fue su gran apuesta. Una apuesta además construida desde un cosmopolitismo. ¿De dónde le venía el cosmopolitismo? Bueno, de su relación con las ciencias sociales, de su lectura muy profunda del marxismo. Para Héctor Alimonda, si quieren lo hacemos como una receta de cocina y le ponemos partes. Hay una parte, una mitad, que es el pensamiento social latinoamericano, Martí, Mariátegui, Boff, etc. Y hay otra mitad que es una ensalada del marxismo que tiene el ecomarxismo. Y ojo que ahí no es tanto lo europeo como su conocimiento muy profundo de los trabajos de José Aricó, que fue un gran marxista argentino latinoamericano, que hacía una relectura interesantísima del marxismo a partir del debate del socialismo ruso
el campesinado, la discusión central de que no es necesario pasar por el capitalismo para llegar al socialismo, y que en nuestras historias previas hay una experiencia socialista maravillosa de la que hay que abrevar, que es el comunismo incaico, y ahí por supuesto Mariátegui, ¿no? Entonces, mitad pensamiento social latinoamericano, pero otra parte es un marxismo muy debatido en América Latina, Rosa Luxemburgo con esta idea de la rapiña y lo propio de Harvey sobre la explotación por desposesión. No es Harvey, es Rosa Luxemburgo, y Héctor lo había leído muy bien. Y había otro pedacito que tenía que ver justamente con estos debates de qué significa una transición al socialismo en América Latina, que para él era un debate con los progresismos. Por eso cuando en el 2001 hay estos cambios tan importantes en toda la región a partir de una expansión vertiginosa de la globalización y un aumento de las desigualdades, pero también una respuesta a eso que son los gobiernos progresistas, Héctor estaba muy preparado para discutir eso de entrada, para saber que eso no era más que una nueva forma de desarrollismo, que todos esos autores que él había leído habían discutido en distintos momentos de la historia. Y entonces él ahí tiene una frase maravillosa en este libro, porque además a él le gustaba escribir como literatura, no como... Siempre hubo una discusión tensa, interesantísima con el cientificismo, no el cientificismo en general, el de las ciencias sociales, esa idea de que siempre hay que tener evidencia empírica para poder construir algo. Y entonces cuando él dice por primera vez qué es la ecología política, lo dice en términos de camino, no de llegada, no de resultado, no de cuestión consolidada. Recordemos que él siempre decía que la ecología política era un paraguas conceptual, ¿no? Entonces dice, el camino de la ecología política latinoamericana implica un esclarecimiento riguroso pero flexible, fundamentado en un referente teórico, una dilatada acumulación de información sobre la naturaleza y la historia del continente, especialmente sobre la relación entre ambas y sobre los acontecimientos contemporáneos a escala planetaria. Un trabajo reflexivo sobre las diversas formas en que los poderes dominantes en diferentes épocas concibieron y ejecutaron sus estrategias de apropiación de la naturaleza latinoamericana y un balance de sus efectos ambientales y sus consecuencias sociales. Un diálogo permanente con territorios del saber científico y tecnológico, especializados en dominios externos a las ciencias sociales, una relectura desde nuevos puntos de vista de clásicos del pensamiento social y político del continente como José Bonifacio de Andrade Silva, Manuel Gamio, José Martí, José Carlos Mariátegui o Gilberto Freire, y sobre todo, y aquí me quiero quedar, un recuento de las desmesuradas experiencias de resistencia de los latinoamericanos, de su tosuda búsqueda de alternativas y de herencias, de sus esperanzas y de su desesperación, de sus sueños y de sus pesadillas. Y ahí Héctor, con ese último párrafo, porque cada uno lo podría analizar, pero no me quiero pasar de mi tiempo, inaugura algo que es extraordinario, que nos acoge hasta hoy, que es la idea de que el campo de la ecología política no es al margen de los sueños, pesadillas, espectros, deseos y prácticas de los pueblos. Estos días se ha hablado mucho de los pueblos de la tierra, él pensaba en los pueblos latinoamericanos. Entonces, cuando él se toma esta iniciativa de crear el grupo de trabajo, no estuve presente, pero recuerdo sus evocaciones, ahí hay una historia muy bonita de contar, que es que ese grupo se crea en el 1999 con otro coordinador y se llama Medio Ambiente y Desarrollo. Y hay algo en esta historia donde Atilio Borón lo convoca en el año 2000 para que asuma esta tarea. Él dice, sí, pero una única condición. Yo no voy a coordinar un grupo que se llame Medio Ambiente y Desarrollo. Se va a llamar Grupo de Trabajo de Ecología Política. Entonces aquí da lugar a toda esta discusión. Y en esta discusión, donde está lo latinoamericano, donde está todo lo que acabo de leer, es la idea de que un grupo de trabajo de Claxo fundado sobre estos temas necesariamente tiene que dialogar, producir conocimiento, activar con los movimientos sociales, con los activismos. Es un proyecto político, no es solo un proyecto académico, podríamos decir también un proyecto político académico, pero digamos la consecuencia de esta discusión lleva también a una discusión sobre qué hacer, cómo intervenir, ¿no? Y él siempre dijo que había dos tareas. Una era construir un entretejido de intelectuales y colectivos, decía él, actuantes en distintos países de la región para formar una comunidad de enunciación, y la otra era esta cuestión de disputar con los legados de las ciencias sociales. Nunca
se quiso ir del campo de las ciencias sociales, se quiso quedar para disputarlo, porque si no él decía, tenía otros textos que decía, nos vamos a quedar en una cosa de la novedad, de decir que inventamos algo nuevo que no tiene nada que ver con el pasado, y eso se va a quedar en una moda pasajera. La gran cuestión acá es reponer la relación con las herencias. La relación con Claxo, vamos a decirlo acá, nunca fue armoniosa ni maravillosa. Ahí hubo muchas tensiones, porque este grupo también se caracteriza por asumir posición en diferentes coyunturas, en diferentes escenarios donde hay violaciones de derechos, criminalización y debates. Yo siempre lo digo cuando me toca hablar afuera, porque también hay una cosa de tratarnos como provincianos a los de la ecología política latinoamericana, y a veces me toca dar charlas en otros lugares, y yo digo, miren que la cosa no es tan así, no es que estos autores son menos leídos o no publican en Scopus, son autores muy leídos, son autores y autoras que publican en el diario, son autores y autoras que disputan con presidentes, ¿no? Que dan una discusión pública muy importante. En esas discusiones públicas hubo momentos de tensión con Claxo. Una muy importante tuvo que ver cuando se proscribió Acción Ecológica y Claxo no tenía muchas ganas de hacer cosas ahí. Ahí tenemos las grandes cofundadoras de la ecología política, que son, Héctor le llamaba las ecochicas, ¿no? Esperanza Martínez y demás compañeras de Acción Ecológica, y esa otra disputa que Héctor y Joan acompañaron mucho, es toda la lucha por el Yasuní, la Asamblea Constituyente. No voy a hablar de Alberto porque Alberto va a hablar de sí mismo, ¿no? Pero Alberto también está en esa historia. Pero yo recuerdo una tensión donde incluso hubo un año en que este grupo no recibió financiamiento de Claxo por la disputa sobre Acción Ecológica, donde sí se asumía. Nosotros firmamos cartas diciendo no puede ser que Correa le retire la personería jurídica a una de las organizaciones más importantes que hay en América Latina, la Vía Yala, y probablemente a nivel global, ¿no? Porque lo del Yasuní, yo sigo pensando que es una propuesta extraordinaria. Y yo otro momento que recuerdo es el del 2015, cuando estuvimos en la Asamblea de Claxo. No sé, ¿tú estuviste? ¿Joan estuvo? No, la de Colombia, la de Medellín. Que ahí estuvieron, 2015, ahí abrieron Lula y Pepe Mujica, y había todavía un clima muy optimista con los gobiernos progresistas, y nosotros quedábamos como muy extemporáneos, muy extraños. Ahí hubo una conferencia que dio Arturo Escobar, ahí era cuando yo lo quería recordar, era algo así por abajo, por la izquierda y con la tierra, y yo recuerdo las conversaciones de los pasillos entre los pro Arturo y los desencantados con este supuesto excentricismo de la ecología política latinoamericana, de no captar estos momentos de cambio de los gobiernos progresistas. Entonces, yo creo que la disputa de ideas que se da en este espacio ha sido y sigue siendo muy importante para pensar alternativas en América Latina, que Héctor fue un gran inspirador, pero después nosotros seguimos. Tenía para hablar de los libros, pero no me quiero pasar del tiempo, me quedan 2 minutos. Entonces, en los 2 minutos que me quedan, quiero decir que el grupo, como dije, cuando Héctor se nos adelantó, siguió siendo coordinado por Catalina Toro, luego por Denise Roca Servat, Felipe Milanés y Mina Lorena Navarro, actualmente por Lucrecia, Aida y Raquel. También estuvo Melissa Moreano de Ecuador. Y ahí nos dimos una tarea de la que yo estoy muy agradecida, por momentos fascinada, que es expandir esta idea de cómo construir una red latinoamericana de discusión sobre la ecología política. Y esta red tiene mucho de ampliar en términos de género y generación. No podría nombrar todas las autoras que ya somos de la ecología política, pero somos muchas, más de 40, más de 50 probablemente. Hoy me puse a hacer la lista, pero no lo quiero decir porque pierdo algo. Por cierto, acá hay un trabajo maravilloso de Ángela Acosta, una gran socióloga brasilera que tiene una discusión sobre cómo pensar los conflictos ambientales que a mí me sirvió mucho en mi producción. Otro elemento de la etapa actual es la de escribir para dar discusiones de mal dichas de coyuntura, de condicionalidades, que es un boletín que se llama Sentir y Pensarnos Tierra, que ya lleva 11 números. Hemos continuado la labor de los libros, Denise Roca Servat ha publicado otros 2, y este congreso en particular yo creo que marca otro punto de inflexión, porque lo que hemos vivido estos días y lo que continuaremos viviendo mañana es muy extraordinario en términos de una continuidad, pero también en términos de cómo auspicia aspectos nuevos, con lo que quiero cerrar.
me parece que auspicia una cuestión que tiene que ver con las reemergencias, ¿no? Porque siempre discutimos las emergencias, esta es una idea de Yayo Herrero que estuvo más temprano, que la emergencia como la crisis, como lo que nos amenaza y de lo que no nos podemos recuperar, pero en realidad la emergencia tiene otro significado, que es lo que emerge, los nuevos mundos, la idea de los pueblos de la Bahía Yala, que siempre nos dicen, bueno, este no es el fin del mundo, nosotros ya lo vivimos, ¿no? Y es una discusión muy fuerte sobre las temporalidades, en donde habría que ir a buscar esa historia que defendemos. Por supuesto tenemos desafíos que tienen que ver con el avance de las derechas y el fascismo, del que estuvimos hablando mucho estos días, con el negacionismo y los nuevos bárbaros del patriarcado, con la forma en que cada vez más las mujeres que estamos en estos espacios de activismo somos criminalizadas, somos denunciadas, somos víctimas de discurso de odio. Hay problemas con los achicamientos de los espacios universitarios. Estos días salió mucho esta discusión sobre aquí, pero no allá. Tenemos que seguir discutiendo. Y también hay una cuestión de cómo los arcos ideológicos se están empezando a estrechar. Joan me decía cuando llegamos el primer día, bueno, ¿y dónde quedó la izquierda? ¿Seremos nosotros? ¿Qué poquitos que somos? Bueno, no creo que seamos tan poquitos. Y respecto de lo que auspicia... Ay, me pasé un minuto, perdón. Ya termino. Yo creo que tenemos un nuevo campo de ecologías políticas feministas latinoamericanas, donde se redobla mucho la crítica al extractivismo desde dos momentos de la reproducción social, que son por un lado el extractivismo, pero por otro lado la violencia patriarcal y de género. Hay una denuncia muy fuerte a los terricidios y a lo que Marisol de la Cadena llama el antroponovismo, un poco lo que vos planteabas con las ontologías, hasta qué punto podemos seguir con estos conceptos modernos pensando en lo que está en juego. Son conflictos también de ontologías diversas. Estamos también empezando a discutir mucho más la idea de los modelos y de los ejemplos. ¿Hasta qué punto vamos a poder seguir discutiendo un otro modelo cuando en realidad ya tenemos muchos ejemplos de todos estos 25 o 50 años que seguir? Y también tenemos una apertura a plataformas más amplias de discusión. Como lo dijiste vos o lo dijo Lucrecia, no, Lucrecia lo dijo, no vamos a pensar que toda la ecología política es este grupo, ni que tampoco tiene 25 años, tiene muchos más, pero empieza a haber otras plataformas. Fue muy interesante estos días cómo se combinaron muchas discusiones de este grupo con las del Pacto Ecosocial, y creo que eso también nos permite activar discusiones más amplias que tenemos que dar en otros espacios. No podemos quedarnos con las discusiones entre nosotros, entre los creyentes, entre los que ya estamos informados y sabemos. Entonces, para terminar, una frase que suelo siempre leer de un último libro, diría que el desánimo, la experiencia de miedo y soledad que nos deja este desastre, este colapso civilizatorio, el hecho de que el futuro y el pasado han perdido significado, son sentimientos que podríamos amortiguar si logramos narrar nuestra historia reciente. Tenemos que cartografiar colectivamente nuestros apegos, de manera que la política y la red de la vida dejen de resultarnos ajenos. Es importante tender puentes entre la cuestión social y la cuestión ecológica y lograr puntos de referencia para la acción política. Para ello se requiere coraje, la vocación por regenerar comunitariamente la vida en común, como lo muestran las defensoras ambientales, que son las grandes protagonistas de este encuentro, y también prestar atención a prácticas de autocuidado comunitario, que también son formas de reexistencia. Muchas gracias. Gaby, aprovecho las últimas palabras de Gaby para hacer otro agradecimiento que tiene que ver con la presencia de defensoras y defensores que nos están acompañando desde diferentes territorios y que realmente para muchas y muchos de la ecología política latinoamericana han sido también inspiraciones, aprendizajes y gran parte de nuestra vida profesional, pero la vida misma, ¿no? Que nos atravesó en nuestras tesis y bueno, y nos formó como persona y académicos y académicas. Alberto. Muy buenas tardes. Para mí es un gusto, un honor estar en esta mesa, sobre todo porque constituye un enorme reto. Yo no vengo de esos orígenes de un pensamiento tan lúcido, tan esclarecido, tan motivador
como de las personas que están aquí presentes, sobre todo los dos que han hablado y luego hablará Joan. Yo puedo decir francamente que vengo del lado oscuro de la fuerza. Yo estudié economía ortodoxa hace casi medio siglo en Alemania, en la Universidad de Colonia. En esa época se imponía la escuela austríaca en esa facultad. Y Milton Friedman era visto con suspicacia. Yo vengo del mundo del petróleo. Yo trabajé en empresa estatal de petróleo como marketing manager. Tengo una enorme vinculación a la actividad petrolera y por muchas décadas creía no solo en el petróleo, sino en el desarrollo como el horizonte que debía mover a los pueblos. Han pasado los años y las cosas van cambiando. Creo que es el momento de comenzar a pensar en otra economía para otra civilización, partiendo de la vigencia plena de los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, la justicia social y la justicia ecológica. Creo que estamos ya conscientes, al menos gran parte de los habitantes del planeta, de que tenemos que olvidarnos ya de esta civilización de los hidrocarburos y superarla efectivamente. Y creo también que al desarrollo y a la idea misma del progreso tenemos que enterrarla. Yo me siento, en tanto haber sido profesor de desarrollo por muchas décadas, como un astrónomo que se especializó en una sola estrella. Casi al terminar mi vida profesional, comencé a darme cuenta que esa estrella no tenía luz. Es más, que esa estrella solo fue un reflejo intergaláctico. Esa estrella fue una ilusión que nos vendieron en la lógica de la globalización del capital. Y estos cambios han sido posibles gracias a muchas vicisitudes en la vida. Recuerdo alguna vez, año 1984, bajaba con mi actual compañera, que ha estado presente estos días acá, a la Amazonía ecuatoriana, y le decía con mucho orgullo, señalándole el oleoducto transecuatoriano, que esa es la yugular de la economía ecuatoriana, que por ahí fluye la riqueza del país. Ella me decía, no, por ahí fluye la sangre de la Amazonía. Y entonces paulatinamente comencé a darme cuenta de que era necesario ir reenterrando algunas de esas visiones, promesas, ilusiones de la modernidad que tanto daño nos han hecho. Incluso creía por mucho tiempo que las soluciones estaban en manos del Estado, pero eso ha pasado. Y entonces ahora me siento muy a gusto en esta mesa con intelectuales comprometidos, Lucrecia, Gabriela, Joan, Enrique, personas de las que he aprendido mucho, sobre todo de los dos últimos mencionados, para mí maestros, para mí compañeros de lucha y sobre todo grandes amigos. Y me alegra muchísimo también que hayamos mencionado algunas personas que ya no están más con nosotros, como Gustavo Esteva, un mexicano ilustre que se presentaba como intelectual desprofesionalizado. Había sido economista, marxista, pero sentíase ya como una persona desprofesionalizada. Aprendí mucho de él, a pesar de que estuve pocas veces con él. Carlos Walter Porto González, un personaje de una alegría, de un entusiasmo increíble. Aprendí que no hay el sustantivo geografía, sino que es un verbo, geografiar, y que el verbo geografiar se hace desde abajo para disputar el poder que tiene el Estado cuando trata de imponernos, por ejemplo, los mapas indiscutibles. Aprendí también mucho de Héctor Alimonda, ya lo ha mencionado aquí Gabriela, y me parece que ha sido genial tu aportación. De Héctor Alimonda pude conocer a José Aricó y también ver todos los aportes que Héctor nos hacía recuperando al viejo Carlos Marx, que está cobrando fuerza. Ya en la actualidad hay un filósofo japonés, Kohei Saito, que se está sintonizando con esas visiones de Carlos Marx en sus últimos años, cuando él comienza a preocuparse por lo que él llamaba, o no llamaba, lo que existe todavía, las cooperativas de la marca, que tenían un origen indígena, germánico, donde se puede aprender mucho.
Todas esas cosas les debo a estos compañeros y a estas compañeras, y también quiero agradecer que hayan mencionado a mi gran amigo, a mis grandes amigos, Arturo Escobar, al Gudi, al Eduardo Agudinas, y también a las compañeras de Acción Ecológica, que son parte importante de todo este proceso. Entonces aquí la pregunta que me hago yo es, ¿cuál es el papel de quienes vienen del mundo académico, de la intelectualidad? Muchas veces la intelectualidad se caracteriza por un lenguaje complejo, duro y difícil, por ser un mensaje de superespecialización, hiperespecializado, de un endogámico asentamiento y de una endogámica presencia. Técnicos y expertos que no se consideran los portadores de la voluntad colectiva y los que conocen el sentir de la gente y los que tienen las respuestas para resolver todos los problemas. Hay en algunos casos inclusive una suerte de nobleza intelectual, de nobleza, no digo gente noble, de nobleza en términos peyorativos, que asumen el papel de intérpretes de lo que los sectores populares, de los sectores que están sufriendo los embates del capitalismo, están pensando y están deseando. En ese sentido serían los intelectuales intérpretes, como dice Zygmunt Bauman. Pero yo diría que ese tipo de intelectuales, a más de narcisistas, normalmente son pesimistas. Y este rato, a pesar de todos los problemas, a pesar de vivir en un colapso ecológico y social brutal, lo que menos podemos es perder la esperanza. Yo recuperaría aquí una reflexión que hace otra intelectual a quien le reconozco sus méritos por sus grandes aportes, una argentina, María Estela Svampa. María Estela nos habla del intelectual anfibio. Ella dice, no es un intelectual camaleónico, sino que es un intelectual que tiene capacidad de poner en juego y en discusión sus propios conocimientos y competencias, desarrollando una comprensión y una reflexividad sobre las diferentes realidades sociales. Y esto demanda entonces aquí abrir la puerta a los diálogos de saberes. Lo que aportan los pueblos y nacionalidades, los pueblos originarios, es mucho más de lo que muchas veces nos imaginamos cuando estamos perdidos en las torres de cristal de las academias. Yo también vengo del mundo de la academia, estuve muchos años en Flaxo. Y creo que aquí nosotros entonces tenemos que abrir la puerta a comprender, a reflexionar sobre lo que Enrique Leff nos decía el otro día, la complejidad del conflicto de la vida. Yo creo que ese es el punto medular, Enrique. ¿Cómo comprendemos ese conflicto? ¿Cómo damos resolución a ese conflicto? No es que vamos a superar el conflicto. Los conflictos siempre estarán presentes. Y cuando hay injusticias y no hay conflicto, pues habrá que crear los conflictos para superar las injusticias. Y en ese escenario hay que superar el iluminismo de la razón y hay que aceptar entonces que este sistema, como decía Bolívar Echeverría, un filósofo ecuatoriano que vivió muchos años aquí en México, vive de sofocar la vida y todo lo que tiene que ver con la vida. Vive de sofocar la vida de seres humanos y la vida de la naturaleza, cerraba Bolívar Echeverría. Y entonces lo que tenemos es que dar paso a fortalecer estas redes de la vida, como nos decía Aimé Martínez, la colombiana, en la primera mesa, que me parece fundamental. Redes de resistencia y de reexistencia, que son fundamentales. Podría hablarles largo de cómo llegamos, por ejemplo, a los derechos de la naturaleza en Ecuador. Ecuador es el único país que tiene la naturaleza como sujeto de derechos en su constitución. Y llegamos de varias vertientes. Fue una suerte de mestizaje jurídico. Los pueblos originarios aceptan sin ninguna discusión que la madre tiene derechos a su existencia, que la madre tierra no es una metáfora, la Pachamama es una realidad cotidiana. En ese contexto entonces se enjarzó todos los aportes que vinieron de las luchas de resistencia de diversas partes de mi país. Y hay una trilogía que fue editada por Ana María Barea, Carmen Barrera, Ana María Maldonado, que tuvo 3 libros: Ecologismo ecuatorial, Desarrollo eco y lógico, Conflictos socioambientales desde la selva hasta el mar, publicado en 1997
con un prólogo de Joan Martínez Dalier, que nos abrió la puerta a todo este tipo de reflexiones, Joan, y siempre te quedaré agradecido. ¿Y de quién oímos? Al menos oí yo por primera vez hablar de derechos de la naturaleza. De Ciro Angarita, un constitucionalista colombiano que se movilizaba en silla de ruedas. En un taller en el que él participaba, le escuché eso, y paralelamente con Joan Martínez, a 3 cabezas, 6 manos, impartimos un taller en Quito sobre deuda externa, deuda ecológica e intercambio social e ecológicamente desigual con Carlos Larrea. Te acordarás, Joan, de eso, una época interesante. Y llegamos a los derechos de la naturaleza y nos encontramos con que si bien en el Ecuador, el mundo indígena y estas resistencias fueron la base y el motor de esa realidad que es ahora presente de una u otra manera en 40 países, viene de otras vertientes jurídicas, científicas, religiosas, filosóficas, incluso literarias. Del Yasuní también podríamos hablar mucho y tendría que reconocer cómo fue de importante el aporte, el acompañamiento permanente de Joan en esta lucha por el Yasuní. Dejar el crudo en el subsuelo, una idea que comienza a expandirse y comenzamos a hablar de yasunizar el planeta. Yasuní en lengua indígena significa tierra sagrada. Tenemos que recuperar lo sagrado de la vida en todo el planeta. Y claro, les decía también que es importante tomar medidas para hacer realidad, y creo que la intelectualidad comprometida, por supuesto, porque siempre habrá de los otros, la intelectualidad tendrá que trabajar dentro del Estado, contra el Estado o fuera del Estado, como reclamaba una y otra vez Aníbal Quijano. Y en ese contexto hay que luchar sin pedir permiso. Para mí ha sido una oportunidad enorme en estas semanas que he estado aquí en la Ciudad de México para conocer un ejemplo maravilloso. Y aprovecho para recomendarles este libro, Política Comunal y Autonomía Urbana, Mujeres de Barrio Produciendo lo Común en Ciudad de México, de César Enrique Pineda. Es una suerte de ejercicio de zapatismo urbano feminista. Y aquí hay una frase que me gustó muchísimo. Esperen, página 233, tengo todavía tiempo para leer la frase, que creo que debería inspirarnos. Es una frase de alguien que es entrevistado en esta investigación, que es una investigación en la que participa activamente la población de ese barrio de Acapatzingán. Y dice lo siguiente: y a mí me da un chingo de gusto el saber que somos o intentamos ser independientes del puto gobierno, porque el gobierno es el que nos tiene así desestresados. Yo le pondría en vez de gobierno del Estado. Tenemos que liberarnos del Estado, exigir todos los cambios al Estado, pero no podemos esperar las transformaciones del Estado. Es el momento entonces de que hagamos realidad espacios para cristalizar el diálogo de saberes. Estuve también en Oaxaca la semana anterior, cuando se terminaba el Festival de Radio de Cine Comunitario, cuando hubo la presentación de una película Chicharras, donde todo es organizado desde la comunidad, y una de las mujeres, una de las jóvenes decía: es el momento en que nosotros queremos que nadie hable por nosotros, y esto es fundamental. Quienes nos asumimos como intelectuales no podemos hablar en nombre de nadie, somos nosotros los que aportamos, si tenemos nuestra capacidad, nuestra humildad para sintonizarnos con los sectores populares, podemos aportar en las luchas, pero no podemos ser los títeres ni los representantes de los procesos sociales. Es el momento de la pluriversidad, no de la universidad. Es el momento de la transdisciplinariedad. Y como decía otro pensador peruano, a quien pocas veces se le menciona, Alberto Flores Galindo, necesitamos, y coincido contigo, Gabriela, vocaciones utópicas de futuro, porque tenemos que pensar otros futuros para movilizarnos, y eso implica superar los dogmatismos, las ortodoxias, dar valor al sentipensar, como menciona una y otra vez nuestro amigo Arturo Escobar. Y en ese contexto, entonces, la esperanza tiene que ser recuperada. El compañero Gustavo Esteban decía que recuperar la esperanza como fuerza social. Pero ¿qué es la esperanza, me digo yo? ¿Qué es la esperanza? No se la podemos asumir como la creencia de lo que hacemos tiene que indefectiblemente salir bien. Prefiero asumir la esperanza como la certeza de lo que hacemos tiene significado,
independientemente del resultado. Tenemos que luchar con mucho coraje, con mucho amor, pensando, y este es mi caso en particular, sobre todo en las futuras generaciones. Lo hago por mis nietos y por mis nietas, por los nietos y las nietas de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Ayer en el café precisamente hablábamos, Alberto, Gabriela, y pensando en la aportación que Alberto nos podía hacer, Gabriela le sugirió que hablara como un converso. Y se lo ha tomado muy en serio y además nos ha mostrado todo lo convertido que está. Gracias. Joan. Muchas gracias por invitarme a esta mesa de amigos, como os he dicho antes ya. Y solo quiero dedicar 2 minutos, pero no pasarme, para esta nostalgia de tío, dijiste tú, o de tío abuelo, historias del pasado, pero solo 2 minutos. Porque hay varias. Una, cuando tú hablaste de Aricó, de la revista Pasado y Presente que se editaba en Córdoba, ¿no es verdad? Que todo esto naufragó en uno de los muchos presencias de la barbarie argentina, no de la que se llamaba barbarie, sino la de verdad, la barbarie militar. Entonces, y que en esta revista se discutió sobre las cartas de Marx no enviadas a Vera Sasulik, una populista rusa, de la cual Saito, este ecomarxista japonés, muy valioso y joven, que tiene mucho tiempo por delante para mejorar lo que ha hecho hasta ahora, la toma como una muestra de ecologismo marxista. Me estoy refiriendo a los años 1880, todo este debate de los populistas rusos, si eran o no eran ya ecologistas, que es interesante. Y hablando más de ecologismo popular y de populismo ruso de esta época, también Tito Flores Galindo, que murió a los 40 años muy lamentablemente, y que hubiera sido y ya fue el mayor historiador peruano, tenía un libro, el último libro que publicó, que se llamaba La Utopía Andina. Y la utopía andina era algo que se hubiera muy fácilmente convertido en un campo de estudios de ecologismo popular y agroecología, etc. O sea, bueno, en toda esta marcha de tantos años, claro, ha habido gente que ha desaparecido de la vida física en todas partes del mundo, pero también en América Latina o en la Vía Yala, y ya se han mencionado algunos nombres. Para volver al 1990, que es el año que murió Tito Flores Galindo, fue cuando yo había leído el 88 por casualidad en una biblioteca de Estados Unidos, sacando un libro de la línea que debía poner política marxista, a veces saber de qué era, el libro de Enrique Lev, que se llamaba Ecología y Capital, y que ya decía, explicaba lo que después o al mismo tiempo se llamó la segunda contradicción del capitalismo, porque tú mismo ya decías algo muy parecido con James O'Connor, que ha salido aquí. Estaría mal que Enrique Lev dijera yo, lo dije primero, porque da exactamente lo mismo quien dice primero las cosas, pero que ya el libro se llamaba Ecología y Capital. Y yo influí para que saliera en inglés con James O'Connor, y en inglés le estropearon el título, porque pusieron Green Economics o algo así, ¿no? Suerte que le pusieron el New Green Deal, digamos, pero fue algo así. Pero bueno, todo esto son muchos años, ¿no? Son 25, son más, y entonces la revista Ecología Política, como ya se ha dicho, salió en el año 90 en la editorial Icaria, que aquí todavía existe. Ayer vi un librito de Icaria, de Verónica Gago y Yayo Herrera. Me imagino que se habrá ya vendido todas las existencias, y al contrario, mis libros que demoran más en venderse. Pero Icaria ya estuvo metido, Ana Monjo, en esta revista Ecología Política que lanzamos el año 90-91. El primer artículo era, que lo puse yo como primer artículo de revista sin saber que duraría tantas décadas, era de Víctor Toledo, y era un canto al ecologismo campesino, que es lo que he hecho toda la vida, por lo menos hasta recientemente.
Entonces, Víctor Toledo, desde California, siempre cuando si estuviese en Barcelona, debe ser medio anarquista, siendo de Barcelona, haz lo que quieras con la versión en castellano de la revista. Además no leía, yo creo, la revista en castellano. Pero se quedó un poco sorprendido de que en vez de hablar del proletariado ecologista o de alguna otra explicación así, el primer artículo fuera de un mexicano desconocido en la época y hablo de 1990. Y así ha sido. Ecología Política, la revista ha sido una revista medio o 3/4 partes latinoamericana, editada curiosamente en Barcelona. Yo, como soy catalán, soy neutral respecto a los idiomas, ¿verdad? Ahora mismo los idiomas todos son el castellano o el inglés, son bastante imperialistas. Si uno ha vivido mucho tiempo, bastante en Ecuador y en Perú, y el imperio o el colonialismo español se dedicó muchos años, continuado por el criollismo local, a eliminar los idiomas locales, ¿no es verdad? Esto como catalán siempre me ha salido, me suena mal. Pero dejando aparte esta historia, yo prefiero hablar también del futuro. ¿Cuál es el futuro de algo que realmente existe y que se llama la ecología política de Abya Yala, como habría que llamarla propiamente? Y cómo esta ecología política de Abya Yala no debería ser solo de acá, sino como debería influir más en el mundo. Porque han utilizado ustedes términos, han inventado conceptos, como por ejemplo este que explicaba ahora Alberto Acosta. Da lo mismo quién lo inventara y cuándo exactamente, pero el comercio ecológicamente desigual realmente lo inventó, sin usar seguro esta expresión, en su libro Galeano con las venas abiertas de América Latina, que lo puede leer todo el mundo, no hace falta saber inglés ni haber hecho economía ecológica, ¿no es verdad? Pero luego, claro, había un montón de gente que ha hecho las cuentas, como Mario Pérez en Colombia, y mucha otra gente. Hay un artículo de Mario Pérez en Colombia que se llama Hacia un Previs ecológico, porque a Previs no le dio tiempo a explicar que esta desigualdad, porque es el norte que depende del sur, ¿no? Cuando se habla de la dependencia, que ecológicamente el mundo depende del mineral de hierro de Brasil, del petróleo de Venezuela, etc. La dependencia se ha visto al revés, ecológicamente es así. Todo esto ya estaba discutido acá desde hace tiempo. La palabra extractivismo, que tiene como dos sentidos, tipo Chico Méndez, oye, se explicó, pero tiene otro sentido cuando se exagera el extractivismo, y es una palabra inventada en América Latina, desarrollada por Gudinas y Marestenas Pampa. Poco a poco alguien les traduce al inglés un trocito como el que hace una caridad, digamos, pero son los que han inventado esto, ¿no? Y bueno, lo han sacado de acá, no lo han inventado en un laboratorio. Y de otras palabras, como por ejemplo diálogo de saberes, que se inventó por alguien de esta mesa también, o no, o lo copió de alguien, porque nunca se inventa algo por primera vez en este campo intelectual, o sin que pensar, ¿no? Que mucha gente dice Arturo Escobar, pero Arturo Escobar mismo dice, no, esto lo dijo Falsborda, ¿no es verdad? Entonces, y que nadie sabe cómo se traduce esto en inglés, porque es un poco estar propio de acá, que no se puede traducir, o derechos de la naturaleza, o ahora se habló de Gustavo Esteva y de la comunalidad de Oaxaca, este festival de cine seguro que estaba, ¿no? Y también la bioculturalidad, para decir otra vez, hablar de Víctor Toledo, todas son palabras, pero las palabras no es cuestión de quién inventa la palabra, como si inventáramos el eslogan de McDonald's o la Coca-Cola, aunque en la vida académica hay un poco de esto, ¿no? A ver qué concepto invento y me hago famoso y me visitan más. Pero esto no es así, tiene que ser al revés. En el campo que estamos tiene que ser que la gente escuche, como se ha hecho varias veces, y que lo que la gente escuche uno pues trata de ayudar pues poniendo un poco de orden gramatical, terminológico, y explicando pues esto ya lo he dicho, pero se puede decir otras palabras que son de la ecología política latinoamericana y que deberían difundir al África
y a Indonesia y a la India, y poco a poco está ocurriendo esto, pero deberían hacer como, no sé si la Claxo debería hacer el departamento de traducción a lenguas extranjeras y que fueran porque es verdad que estas palabras, estos conceptos, estos estudios pueden ayudar al resto del mundo. Por ejemplo, el último Congreso de Ecología Política, creo que era el último antes de este, en Quito, yo descubrí el feminismo comunitarista, porque los feministas comunitaristas se tomaron el Congreso con la complicidad de Acción Ecológica, seguramente, y no solo, bueno, aprendí la palabra, pero es que la palabra iba encarnada en toda esta gente. La palabra, por ejemplo, cuerpo-territorio, que aquí se ha dicho varias veces, yo las 5 primeras veces que lo hice, pero esto cómo se traduce al inglés, porque yo funciono mucho en inglés, ¿cómo? Pero al cabo de 5 veces o 4, por leer lo que seas, pues dices, no, esto lo dije porque existe y es una manera de nombrar, como se ha dicho aquí tantas veces, cómo nombrar los fenómenos y las cosas. Yo todavía soy de una escuela así de ecología política y traje aquí el libro último que he hecho, que tiene una portada andina también, de Anisita, una artista que es la hija de Tatiana Roa, ¿no? Y que vive en Quito. No, lo pongo aquí porque tiene un título mexicano: Tierra, agua, el agua lo he puesto yo, tierra y libertad, y yo le he puesto el agua y la libertad, ¿cómo se llama? Y el aire, porque puede estar contaminado o te lo expropian gratis en el istmo de Tehuantepec y otros lugares, compañías como Iberdrola y otras, para los molinos de vientos, ¿verdad? Tierra, agua, aire y libertad. Y es un archivo, digamos, de conflictos ambientales. Y salen algunos de estos, creo que es como un texto que se podría usar de ecología política y que saldrá en otros idiomas pronto, espero. Entonces, todo este vocabulario que voy a decir, creo que es parte de lo que ha desarrollado la ecología política latinoamericana. Hay otras cosas que se pueden tomar, por ejemplo, la ecolopolítica de Mbembe, que es de Camerún, y le habla así internacional francesa, pero Mbembe habla de necropolítica, que es lo que pasa cada día en cantidades de varias decenas de personas entre el norte de África y de Europa, cuando la gente trata de emigrar. Y lo he oído en el Congreso que dependemos, creo que lo dijo Yayo Herrera, dependemos del gas de Argelia, del fósforo de Marruecos o del Sáhara Occidental y de Nigeria también, de todo lo occidental. O sea, Europa depende del sur ecológicamente, materialmente, energéticamente, y no les dejamos entrar a la gente que viene. Esto va a producir un estallido político en algún momento, sin ninguna duda, porque es que es indignante, ¿no es verdad? Es indignante, y cuando la gente se indigna, ojalá se maneje de una manera políticamente constructiva. Y también, no solo la necropolítica, sino la interseccionalidad, se ha dicho aquí, que quiere decir articulación, ¿no? Quiere decir, esto, se puede traducir todo esto, pero que viene el movimiento afroamericano de Estados Unidos, y también se ha hablado aquí de miedo, ¿no? Y de defensoras, y quiero citar, para esto debo estar acabando, ¿no es verdad?, algunos nombres de defensores y defensoras que a pesar del miedo lucharon y las mataron. Y esto es parte de la ecología política latinoamericana, porque, por ejemplo, de Cataluña, no, por suerte quizá, ya no puedo ahora decir qué muertos hemos tenido, ningún muerto hemos tenido. Hemos tenido muertos sindicalistas, hemos tenido una guerra civil, hemos tenido de todo, ¿no es verdad? Hemos tenido fascismo 40 años o 35, del famoso general Franco, creo que es cuando yo nací, ya cuando a mitad de este episodio de fascismo, hemos tenido de todo, pero lo que no hemos tenido son ecologistas como Berta Cáceres, como Niciña en Brasil, por ejemplo, ¿no? Luchando por la represa, ¿no? En Portobello, y que la mataron, le pusieron una piedra al cuello, se hundió la piedra y se hundió su cadáver. Era representante del movimiento de atingidos
por Barragán, se le descubrieron al cabo de un mes o dos el cadáver, y esto no fue hace tanto tiempo, ¿no es verdad? O por ejemplo acá en su país, Betty Cariño, por ejemplo, ¿no? Que era realmente interseccional, luchaba contra la minería feminista a favor de grupos indígenas y también la mataron. Y por decir que esto no es tan único en América Latina, Gloria Capitán, con este nombre tan español, en Filipinas la mataron hace poco, 2 meses después que Berta Cáceres, combatiendo contra la industria del carbón en su pueblo, en Maribeles, cerca de Manila. Una abuela con una tienda pequeña que era como líder local del movimiento contra el cambio climático también, ¿no? Y miembro de la Iglesia Católica, me imagino, Gloria Capitán, y podríamos aquí, porque el capítulo 2 de este libro tiene como 50 mujeres alrededor del mundo que sabemos los nombres y más que hay, ¿no? Y mujeres ecologistas, claro, también muchos hombres ecologistas que han sido muertos. Esto es parte del ecologismo del sur, ¿no? Y son gente que, bueno, gente como yo, los coleccionamos, por decirlo así, conmemoramos, explicamos lo que pasó yo y otra gente como Gretel Navas, que está aquí, hicimos una vez un artículo juntos sobre este tema, pero que en el norte ni aparecen en las enciclopedias, digamos, ¿no? Ni la mentalidad del ecologismo del norte, que aunque tiene buenas intenciones, pero poco conocimiento de lo que pasa en el mundo en general. Para acabar, yo creo que la ecología política latinoamericana también debería salir una rama, estoy bajando, digamos, el nivel emocional, pero por algo que me parece muy necesario ahora, que sería estudiar empresas, no solo lo que los estados hacen, así por definición siempre de una manera opresora, sino empresas que a veces pueden ser viejas conocidas canadienses, o la Chevron, por ejemplo, y tantas otras, ¿no? Alguna europea también, ¿no? Como Total o Repsol, etcétera, muchas empresas. Todo esto se hace por corporaciones, por empresas, pero también chinas que están llegando. Los chinos son gente normal, como cualquier persona de aquí, no es que sean especialmente más trabajadores que están en promedio que algunos otros, pero han pasado muchas cosas en su historia. Pasaron una época que ellos llaman de humiliación, colonizados por ingleses, portugueses, que hay que ser muy feliz para dejarse colonizar por portugueses, ¿no es verdad? Y por japoneses, de una manera cruelísima, ¿no es verdad? Durante 10 años de guerra. Y esto es el periodo de humillación, ya están satisfechos de cómo les va. Pero yo tengo un artículo que ayer hablé a punto de publicar sobre la empresa Zijin, que es una empresa de metal y de cobre, que se ha hablado aquí del cobre, y esta empresa es como cualquier otra multinacional, ¿no es verdad? Pero que tiene la sede en Fujian, cerca de Shanghái, y podríamos analizar una detrás de otra. En América Latina o en la Vía Yala ustedes deberían estar pensando a qué imperio se afilian, porque está volviendo la era de los imperios. Han estado afiliados sin querer desde que se dijo aquello de América para los americanos ya en el siglo XIX, más o sin querer, ¿verdad?, afiliados al imperio del norte. Pero el mundo se está cambiando y va a haber varios imperios. Los imperios, las guerras de imperios, como en Europa hasta 1914, por ejemplo, acaban a bombazos, a guerras. No había entendido nunca por qué franceses y alemanes se mataban con tanta intensidad y entusiasmo durante 100 años. Luego mejoró un poco después de 45, pero en mi juicio está volviendo esto. Que da mucho gusto estar en un lugar como este, donde lo que se ve no es un repliegue del feminismo, como escuché decir, es un despliegue y un triunfo del feminismo comparado con cuando nosotros, que somos aquí 3 hombres, teníamos 20 años, o más o menos. No era así la sociedad. O sea, el feminismo va para adelante. El ecologismo yo creo que va para adelante.
la defensa de pueblos indígenas que han perdido sus tierras, han perdido a veces hasta sus idiomas, va para adelante comparado con hace 30 o 40 años. Los derechos humanos, derechos a la vida podrían ir adelante, y la ecología política latinoamericana es de lo que empuja por este lado. Pero por el otro lado está empujando el egoísmo de la codicia, de llevarse todo de acá, lo que haga falta, materias primas, da lo mismo si son canadienses o chinos, donde sea, y también esta cosa que ocurre en el mundo, que ustedes podrían ver un poco como espectadores, y si son los rusos, o porque son Rusia, China, son la India potencialmente, y es el mundo de la OTAN, porque no es Estados Unidos, es la NATO, digamos, el imperio al cual me apuntaron y nunca, no se puede borrar, ¿no? Yo me borré de la Iglesia Católica sin de facto, por ejemplo, pero no sé si no se puede borrar de la OTAN, pero sería muy conveniente. ¿Y hacerse de qué? Pues de alguna utopía de estas realmente existentes que podría haber. Y esto creo, hablando por ejemplo aquí en México, ¿no? Sería algo bien importante el desafiliarse, porque además es peligroso para la salud, porque alguna guerra se puede embarazar. Entonces, bueno, esto es lo que quería decir, aunque acaba de una manera un poco pesimista, pero yo creo, bueno, soy participante y admirador y con grandes esperanzas para el futuro de todo este subcontinente, pero además del ecologismo, o del ecologismo popular, digamos, en Abya-Yala, que es como una de las palabras, de los conceptos que han nacido acá, junto a otros que yo he dicho y otros que puedan nacer y otros que me he olvidado seguramente, ¿no? Y esto es parte de la ecología, es eso, la ecología política latinoamericana, a mi juicio. El agroecologismo militante, por ejemplo, me he olvidado, ¿no? el agroecologismo militante, ¿no? O la equidad epistémica, por ejemplo. Podría ser que un bazar de ideas, o no sé cómo se podría. Creo que la idea, ¿sí qué? Creo que bueno, nada más. Muchas gracias, Joan. Bueno, después de toda esta historia presente y por mucho futuro más, con utopías y esperanzas, abrimos un espacio para compartir. Quien quiera hacer un comentario, pregunta, crítica constructiva. No sé si alguien más, así juntamos algunas preguntas. ¿Quieren tomar este micrófono? Sí. Hay un micrófono. ¿Voy hacia allá? ¿Cómo es este? Ahí te lo llevo. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por estar acá, bueno, y a todos, porque la conversación siempre es colectiva. Comparto lo que decía Lucrecia, dialogando con quienes leo hace años y cito, y es muy motivador, la verdad, porque también devolverles que de todo lo que han sembrado desde los 1999, de cuando sea, eso sigue cultivándose, cosechándose, creciendo en nuestros corazones, mentes y prácticas y luchas. Bueno, mi pregunta va un poco vinculada con la pregunta de una compañera en la mesa anterior, la de Miradas Feministas, que hablaba de cómo en la cultura popular, en el sentido hegemónico, la ideología del individualismo, del progreso, está como permeando tanto, ¿no?, en los sentires generales. Y les quería preguntar qué piensan de toda la conceptualización que realizamos desde la ecología política, la construcción de sentidos, que dialoga, y ya lo han venido contando, o sea, están en permanente mutua coevolución con las luchas ambientalistas de los territorios, pero con un sentido común, ¿no?, más general,
por ejemplo, ahora Milei y compañía tienen muy claro que la batalla es cultural, de hecho lo dicen todo el tiempo. En ese sentido, ¿cómo qué aportes podemos hacer o ven que podemos hacer? Gracias. Vamos a hacer una ronda de preguntas y después una ronda. Había un compañero por allá, no sé si alguien levantó la mano por allá. Ah, ella había levantado la mano y luego el compañero. Bueno, por acá. Agradecerles por iluminar con sus ideas y con su militancia a los que estamos hasta ahora tratando de ubicarnos, a las que nos estamos tratando de ubicar en la vida. Muchas gracias. Quería preguntarles, y especialmente a Alberto, que es el converso de la mesa, ¿cómo entablar un diálogo con los sectores que no son líderes sociales, que no tienen una perspectiva de visión hacia la naturaleza, que reciben ganancias o que su subsistencia está vinculada a la extracción de lo que nos mata en este momento, a la no yasunización que mencionabas? ¿Cómo entablar ese diálogo? Porque creo que también hay una crítica fuerte a nosotros como académicos y académicas, y pues confronta bastante cómo salir de este espacio en el que todos nos entendemos, nos queremos, vamos caminando juntos, pero en lo cotidiano el porcentaje de los seres humanos que están afuera en las universidades, en las empresas, dicen pues son locos a abrazar árboles, hippies. ¿Cómo entablar un diálogo que pueda traer más personas como tú a estos espacios de pensamiento, Alberto? Sí, ¿qué tal? Bueno, recuerdo yo un trabajo de Víctor Toledo de 1972 que se publicó en una revistita que se llamaba algo así como Ecológicas. El artículo se titulaba El movimiento ecologista y su posible evolución. Cuando yo lo conocí, me atrajo y fue el primer contacto con la ecología política que tuve en aquellos años. Entonces, bueno, en ese artículo Víctor planteaba la necesidad de que el ecologismo o el ambientalismo diera un salto teórico, que bueno, ahí en el artículo mismo pues no resolvía. Entonces, si ustedes recuerdan ese escrito que él hizo, ¿qué piensan al respecto, ¿no?, de ese salto teórico? La segunda pregunta, serían tres así muy simples, es ¿por qué la ecología política, a pesar de la riqueza intelectual que tiene, no ha dado un salto cualitativo en términos, ya lo mencionaba en otras intervenciones, de que el ecologismo sea un actor protagónico? ¿Sí? A mí me impactó mucho el truene de Víctor en la Semarnat. Yo tengo, bueno, mi interpretación al respecto, pero también quisiera conocer su opinión. Estando aquí en México, yo creo que hay que agregar otro actor importante que es heredero del trabajo y la inspiración de Nazi Sachs, que es el Centro de Ecodesarrollo aquí en México, que fue terminado precisamente por su injerencia política en este país, porque opusimos en el centro de del Tratado de Libre Comercio, y tanto el secretario de Educación, que en aquel entonces era Cedillo, como el presidente se molestaron muchísimo. El Centro de Ecodesarrollo, que en paz no está descansando, yo creo que tiene una larga historia, 125 libros,
de ecología política, precisamente. Y pues quisiera simplemente agregar eso a la historia que ustedes han contado hoy. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, Martín? Hola, bueno, buenas tardes. Muy agradecido de poder escuchar todas las presentaciones y la trayectoria y un poco la, digamos, inquietud que quería compartir es de acá para adelante, ¿no? ¿Qué es lo que ven de aporte del GT internamente, ¿no? Para nosotros, esto que ustedes venían narrando, que es bueno, un entramado de vida, de estudio y de lucha hacia uno, ¿no? Y hacia los compañeros y las colegas y también para con la sociedad, ¿no? Qué es lo que podemos buscar como grupo de trabajo y aportar. Bueno, ¿no? Hay iniciativas de luchas sociales y demás, y también tenemos un pie en la academia para transformarla. Bueno, ahí qué herramientas ustedes ven para poder ampliar, ¿no? y para poder mancomunar las luchas. Y bueno, tal vez también se me ocurre, ¿no? Como una solicitud, escuchándolas, que veía que 15 minutos era poco y hacían el esfuerzo para que todos puedan convidar su voz, ¿no? Darnos como unas sesiones por ahí un poco más largas, no sé cómo llamarlo, ¿no? Un curso, una actividad, porque da gusto escucharlos y creo que también ustedes quedan con ganas por ahí de poder conversar un poco más. Así que bueno, era eso. Muchas gracias. Bueno, yo vi, pues trae una trayectoria de estudio, de investigación latinoamericana, grandes pensadores como Gustavo Esteva, que lo citaron varias veces. Yo estuve en el Instituto de Investigaciones Económicas y ahí lo conocí. Yo estuve en seminarios de eso. Por eso, ahora que dan este congreso de ecología política, pues yo pensé que iban a dar otros conceptos, porque realmente ya me alejé de los análisis teóricos. Pero yo quisiera que en este marco de México, donde ahorita los pueblos y barrios ya hubo una reforma en el artículo 2 constitucional, donde se les va a dar ya, o los van a tener como sujetos de derecho colectivo, ya no individual, y se les va a dar una persona jurídica y un patrimonio propio, pero ya legalmente el Estado los va a defender en ese sentido. Y también aquí en la Ciudad de México ya hay también un movimiento de pueblos y barrios, que incluso hay ya activistas que se han posicionado en cierta forma de la Secretaría de Pueblos Indígenas. Sería bueno que este tipo de ensayos, de investigaciones, hicieran eco y más no nada más a nivel de la academia, sino que realmente también hacer reuniones donde ya se aplique esto, cómo ha sido destruida la naturaleza, el agua, el viento, se les ha quitado las tierras en varios estados. ¿Por qué no ustedes ese rato dijeron que no tan solo debe ser un análisis teórico, sino ya militante de la ecología política con base marxista? Porque Marx realmente fue el que escribió cuáles son las causas profundas. Y ustedes retoman esto, pues hay que aplicarlo ya en conferencias donde sean los pueblos y barrios, y donde ustedes digan cómo es el desastre ecológico producto de la fase superior del capitalismo. Y tal vez ya tenga otras fases más del capitalismo, y si se sigue así va a desaparecer la raza humana y nos vamos a acabar todos, porque el imperialismo tal vez tenga otra salida, no sé de qué forma, pero o se quieran morir junto con nosotros. Pero yo sí les pediría que sus grandes investigaciones llegaran a los pueblos y barrios o a los activistas políticos que están dentro de este medio político o de este sector social. Es cuanto. Muchas gracias. Hacemos una ronda, unos minutitos, después por el tiempo sobre todo que es tarde,
que hay compañeros cansados y bueno, seguiremos charlando acá y mañana también. En el mismo orden, ¿querés, Enrique? Arrancar con la ronda de reflexiones. Algo muy rápido y que no es contestar a cada una de las inquietudes que fueron manifestadas por ustedes, sino retomar quizás un punto que fue mencionado en la primera ronda de la mesa y que me parece fundamental, ¿no? Que tiene que ver con la fragua de ideas, de conceptos, de líneas de pensamiento que han surgido a lo largo de la fragua de este campo, un campo de batalla de la ecología política, y donde tiene razón Joan, más que buscar y adjudicar autorías de alguien de nosotros que no va a reclamar derechos de propiedad intelectual ni va a patentar los conceptos que alguna vez pudieron haber salido de su pluma, porque todos sabemos que vienen de procesos sociales. Lo que sí hay que recalcar es la significancia, o sea, la importancia que tienen los conceptos, las ideas, las líneas de pensamiento que se traducen en líneas de acción, que abren los caminos, que luego se territorializan como conceptos, ¿no? Y ya lo decía un gran pensador y actor político indígena ecuatoriano, ¿no? Lucho Macas, ¿no? O sea, las luchas, el campo de la ecología política son luchas políticas y epistémicas. Y debemos retomar esto. Hay que entender que a diferencia de tantas otras nuevas disciplinas y paradigmas que han salido de esta emergencia del pensamiento ecológico, del ecologismo, es el hecho de que este campo quizás sea el más prolífico, no sé si en la academia, pero el más prolífico en cuanto a salir de la academia, en sacar las ideas del campo estrictamente académico y ponerlas a jugar en el campo estrictamente político. Y más allá, o sea, eso es lo que me parece más trascendente, y creo que en eso sí el pensamiento ambiental latinoamericano, con todo la arrogancia o el orgullo que pueda darnos de que la vida nos llevó a eso, la importancia está de que están jugando ahí y que son los conceptos que abren, son como dije en un texto reciente, son silogismos disyuntivos en el sentido kantiano, pero radical, que abren la disyunción, abren el pensamiento a descolonizar justamente, abrir, a pasar a ese otro lado, a esos otros mundos posibles. Y la ecología política, ontología política latinoamericana, a través de esos conceptos, está abriendo camino. Gracias. Bueno, no sé si puedo contestar todas, además no todas me fueron dirigidas. La primera pregunta de la compañera acá sobre las batallas culturales y lo que pasa en Argentina. Bueno, efectivamente Argentina es un ejemplo de grandes fracasos de estos proyectos progresistas, ¿no? Llegamos a este estado de cosas por esa misma razón, ¿no? Hay un porcentaje muy alto de la sociedad desencantado con esas promesas del desarrollismo y que lo resuelve por la vía de acentuar mucho más las opciones individualistas, ¿no? Y por supuesto que eso nos descoloca en términos de las disputas que hemos dado y de las discusiones que queremos dar. Yo creo que también hay que medir fuerzas y saber qué es lo que puede uno hacer desde un campo específico, que por más que tenga un proyecto político académico sigue siendo un campo muy específico. Nos falta a veces también discutir cómo entendemos el cambio social. Acá el compañero que hablaba al final decía, bueno, ¿por qué no van y lo hacen? Bueno, porque nunca el cambio social provino de un campo académico. Los cambios sociales se resuelven, se disputan, son contradicciones sociales, ¿no? Nunca los cambios van a venir de acá, tienen que venir de la calle, de los movimientos.
Pero nosotros sí podemos dar grandes discusiones y podemos participar. Yo siempre digo que no es que nosotros estamos afuera, somos parte de los conflictos ambientales. Y eso nos atraviesa muchísimo en nuestras discusiones universitarias. Nuestras universidades, en muchos lugares como Argentina, México, Colombia, Brasil, son campos de disputa internos que están muy atravesados también por los conflictos ambientales. Entonces yo nunca reniego de lo que puedo hacer en la universidad, me parece que hay mucho para hacer ahí. Hay una discusión que dar sobre justamente nuestros enfoques y cómo reconectar los viejos temas de la cuestión social bajo el lente de la cuestión ecológica en el siglo XXI, que es el gran tema, y creo que en la discusión en América Latina se da de forma mucho más interesante. Tenemos que conectar la cuestión ambiental y ecológica con los problemas de la vivienda, con los problemas del trabajo, con los problemas del tiempo libre, con la reproducción social que involucra el género, bueno, los temas que hemos estado discutiendo. Me parece que tenemos que ser más creativos en armar plataformas de debate. Vuelvo a insistir, está bien discutir acá, pero también hay que discutir afuera, en las escuelas, en las sociedades de fomento, en los debates públicos, aunque sean muy pocos. Y me parece que un grupo de trabajo como este lo viene haciendo. De hecho, en pandemia hicimos millones de debates que tuvieron muchísimo público, virtuales, pero que eran verdaderas plataformas de discusión donde nos articulamos con otras redes, por ejemplo, europeas también, y que fue muy rico todo ese debate que se dio. Bueno, hay que seguirlo multiplicando. Bueno, la pregunta para Alberto se la dejo a Alberto, sobre por qué la ecología política no ha dado un salto teórico. No entendí bien la pregunta, pero un poco lo que tratamos de decir, o lo que yo traté de decir acá, es que no se trata de un nuevo paradigma, sino más bien de un paraguas conceptual que involucra discusiones que recupera del pasado y que las reactualiza, y donde también hay una gran diversidad de enfoques, no pensamos todos igual. No es que es un paradigma, no, salgamos de la idea paradigmática kuhniana de que va a haber un paradigma que un día va a dominar todo, porque en estos debates los paradigmas coexisten y se disputan. Mientras haya conflicto social va a haber debate. Sobre la pregunta de Martín, creo que un poco la contesté. Lo que yo había notado acá respecto de lo que auspicia este GT era este debate tan interesante sobre ecología política feminista. Ya estamos en condiciones de dar ese salto y muchas venimos hablando en esos términos. La cuestión del antroponovisto o de los terricidios o de los pueblos indígenas, incorporar estas discusiones de las ontologías relacionales. Algo que atravesó la discusión estos días y continuará, que la gran disputa de la ecología política es la disputa por la vida, ¿no? Y eso es una singularidad también. Los temas de género y generación, que afortunadamente vemos que se dan. Hubo varios jóvenes indígenas de Ecuador que vinieron a hacer talleres a este encuentro, y eso es súper auspicioso, que discuten como metodologías de cómo participan los jóvenes indígenas en estas cuestiones. Ya lo dije, la apertura a plataformas, esta idea que nos trae Maristela Svampa de la investigación anfibia, y una idea que nos trajo Yayo Herrero, que para mí es muy valiosa cuando nos habla de la corresponsabilidad y de la forma que los ecofeminismos y los feminismos comunitarios pensamos la defensa de la vida, la interdependencia, que tiene que también que ver con una reflexión sobre los privilegios, quienes pueden hoy sentarse a discutir, a leer, a escribir. Bueno, eso nos tiene que dar un criterio de responsabilidad mayor. Dejo por acá. Alberto, sí. Coincido que uno de los problemas más graves que tenemos que enfrentar es esta tendencia al individualismo. Yo no niego la importancia del individuo, pero lo estamos viendo ahora de una manera exacerbada. El individuo, en esa visión casi de un Robinson Crusoe perdido en una isla de consumo y de producción, está generando una nueva enfermedad social, el individualismo ultranza. Y eso no es nuevo, eso es una tendencia que tiene ya mucho tiempo atrás. El viejo Topo mismo mencionaba el problema que hay con la deshumanización de la humanidad, ¿ya? Y estamos viendo que en algunos países como Inglaterra y Japón, para tratar de enfrentar esta nueva enfermedad social, se establecen los ministerios de la soledad. No son personas pobres en términos económicos, sino personas pobres en relaciones humanas. Claro, ya que estamos en un ambiente de discusión de ecología política,
esa deshumanización de la humanidad tiene la contracara, que es la desnaturalización de la naturaleza, por el hecho de mercantilizar la vida en todos los órdenes. Frente a esto, la pregunta que me hago yo es, ¿cómo podemos recuperar espacios de comunalidad? ¿Cómo podemos construir espacios donde las mancomunidades sean opciones de respuesta concreta? Y aquí habría que recuperar el pensamiento de otra persona que quisiera recordarla al menos, que es Rita Segato, que nos habla que existen en las grandes urbes jirones de comunidad, y a partir de esos jirones de comunidad, con visiones ecologistas, feministas, indigenistas, como ustedes quieran, tenemos que construir alternativas. ¿Cómo dialogar con quienes están en el mundo de los extractivismos? Esa ya es una pregunta más compleja que me enfrenta con una realidad. Yo encuentro que las personas que trabajan, por ejemplo, en una actividad petrolera, creen que su mundo termina en las mallas de alambre que rodean esa industria, esa actividad petrolera, sea una refinería, sea un campo de extracción de petróleo. Creen que es el punto de partida y que son el ombligo del planeta, que ellos están moviendo el mundo. Es una tarea complicada y difícil, pero no imposible. Hay que acercarse a tratar de desmontar con diálogos, con discusiones, como dice aquí Gabriela, abriendo espacios de debate en otros ámbitos. Está bien que nos reunamos aquí. Estoy, ya les dije, orgulloso, ¿no? Me siento honrado, pero tenemos que aprender también a debatir de visitantes. No todos los partidos son en casa, hay que jugar de visitantes y hay que ganar de visitantes. Un ejemplo colombiano, yo estuve invitado por las amigas y los amigos de Sensat y de Ríos Vivos hace un par de años para apoyar la campaña en contra del fracking. Y uno de los actores importantes en contra del fracking era el sindicato de la empresa estatal de petróleos Ecopetrol. Era muy interesante cómo habían adquirido conciencia quienes ya estaban vinculados a una actividad de más de 100 años. En 1918 empezó la actividad en Barranca Bermeja y ahí discutían en contra del fracking. Y si vemos los avances, para cerrar esto, hay avances, por supuesto que hay avances, no todo lo que queramos. Yo quisiera que sean una realidad indiscutible los derechos de la naturaleza, pero ya hay 40 países en el mundo donde se están cristalizando los derechos de la naturaleza, que no son iguales a los derechos ambientales. No es lo mismo, no se oponen, se complementan y se potencian. Ya que estamos haciendo aquí promoción de algunos libros, Joan, promociono este. La naturaleza sí tiene derechos, aunque algunos no lo crean, que escribí con Enrique Viale y que tuve el gusto de presentar aquí con Enrique Leff la semana pasada aquí en la Ciudad de México, es del siglo XXI. Y este es un ejemplo concreto de cómo se pueden ampliar estos derechos que surgieron desde el sur global. Hay muchas entradas a los derechos de la naturaleza, pero son una realidad ya en España, en Alemania, en Estados Unidos, en la India, en Colombia, en Panamá, en muchos países. Estos son pasos concretos de cómo se puede avanzar. Recuperaría también todo lo que ha significado las consultas populares, que empezaron a principios del siglo, por ejemplo, en Esquel, Argentina. Ahora, si se cumplen o no se cumplen es otra cosa, pero hay avances concretos. Las consultas populares en Colombia, decenas de consultas populares que empezaron con las consultas en el Tolima, en Doimas y en Piedras. Y esos son ejemplos concretos en Cajamarca, en ambientes hostiles, en un país donde la violencia realmente se resuelve a balazos. La gente se organiza y organiza las marchas carnaval. Eso quiere decir que hay un movimiento que va mucho más allá de estos espacios del ecologismo político institucionalizado. No estoy minimizando, sino que estoy diciendo que quizás nuestros mensajes están calando en otro lado o nosotros tenemos que aprender más de lo que está viniendo de allá. Lo mismo es en el caso de Perú, con todas las violencias. Mañana se presenta aquí un libro apasionante sobre los conflictos socioambientales en el Perú y que creo que deberíamos también conocer porque hay ejemplos concretos de mujeres sobre todo que están liderando esto, como Laura Acuña en el Perú, que son referentes de estas luchas populares. Y anotaría yo que esta tarea que tenemos entre manos es muy compleja, no podemos desanimarnos. Insisto, tenemos que cambiar el mundo, no podemos contentarnos con menos. Bueno, solamente para acabar, el lenguaje que ha usado Gabriela de las cuestiones sociales o cuestiones
distintas cuestiones. Es un lenguaje que parece un poco antiguo, ¿no? La cuestión social, la cuestión agraria, la cuestión urbana, ¿no? La cuestión colonial, el racismo. Todo esto son, como se han nombrado, problemas que tiene que tenía o que continúa teniendo la sociedad, ¿no? Y en cada país de nosotros encontraríamos una historia que se podría narrar en los últimos 150 años o mucho antes, ¿no? Alrededor de estas cuestiones. El anticolonialismo y el antirracismo, por ejemplo, es algo que ustedes conocen desde hace muchos 500 años o tal vez. Entonces, quería decir, por ejemplo, hablando acá en México, la cuestión agraria no hay que explicarle a nadie qué significa en la historia de México y el zapatismo del 1910 y el actual, porque se llaman el de ahora zapatismo, porque pasó el agrarismo mexicano, como se ha dicho antes veces, es un conflicto que continúa seguramente, ¿no? En muchos aspectos, y que marca una época, un nombre, la cuestión agraria. La cuestión urbana, como dijo en un texto Manuel Castells, que es compatriota mío, en 1972, pero Lefebvre y tanta otra gente que ha escrito de las ciudades, y aquí yo vine el año pasado también, y me explicaron que en este momento hay la torre mítica, ¿no es verdad?, aquí en la ciudad, y no es tan mítica, sino que debe ser un mamotreto considerable, visible, que le quita el sol a no sé cuántas habitantes, pero esto es un ejemplo pequeñito de lo que es la cuestión urbana en esta urbe tan enorme, ¿no? El urban sprawl, así, cómo se ha extendido esto, y las luchas dentro de esto, como Xochihuautla se llama, territoriales, indígenas, dentro no dentro de la ciudad estrictamente, pero en la conurbación de México, como se mezcla cuestión indígena, cuestión urbana, con cuestión de derechos a la tierra, etc. Otra cuestión que todos hemos visto, la cuestión sindical, la cuestión obrera. La cuestión social era en Europa, por lo menos en 1900, la cuestión obrera, ¿no es verdad? Y como el sindicalismo, y México ha tenido sindicalismo desde hace mucho tiempo, la mayor parte muy corrupto, ¿verdad? Y una parte como cananea, que es una historia gloriosa del sindicalismo mexicano, hablando como aficionado a estos temas sin saberlo concretamente muy bien qué pasó. La cuestión del género hemos hablado. Y hoy en día está llegando, hoy en día quiero decir, hace 30, 40, 50 años, que estamos nombrando otra cuestión, que es la cuestión ecológica o la cuestión socioecológica. A mí no se me había ocurrido esto hasta hace un año o dos, pero me lo explicó toda esta serie de las cuestiones una historiadora turca kurda que está escribiendo sobre el petróleo en Mosul, en lo que ahora es el norte de Irak, y que conoce en su propia historia cómo estas cuestiones han ido sucediendo. Alguien ha preguntado, ¿cómo metemos el tema ecológico en la política? Yo hace muchos años, cuando se fundó el Partido Verde alemán, que estaba deprimido políticamente por la transición ficticia que hubo en España, una autoamnistía franquista, estuve viviendo en Berlín una época y me animaba, leía los periódicos de los verdes alemanes, y Petraquel, etc. Y me ilusioné con los verdes alemanes. Pero los partidos políticos que se llaman verdes han sido en general un desastre, y no digamos en este país, ¿no es verdad? Entonces, este no es el camino. ¿Cuál es el camino para meter la ecología o el ecologismo en la política? Bueno, el que estamos diciendo acá, yo creo, el ver cómo aparece en estas cuestiones y las subsume en parte, pero no para dominarlas, sino para interseccionarlas con ellos, para mezclarlas, ¿no? Y puede ser que en un momento la lucha sea más por el lado agrarista y en otro, pero que al mismo tiempo la gente, como hoy escuché hoy, protestaba por los glifosatos, ¿no? El glifosato no es la cuestión agraria de Zapata, es otro tipo de cuestión agroecológica que te envenenen con glifosato, ¿no es verdad? Entonces todo esto hay que no solo mezclarlo de una manera, sino ver cuál cuestión es la que va dominando, porque el cambio climático tampoco
ni habló Zapata, ni habló nadie hace unas décadas, ¿verdad? Se podría haber hablado porque ya se conocía, pero se excluyó de la política. Entonces yo creo que la idea de la cuestión socioecológica como una nueva cuestión se nota porque el Papa se vio obligado a hacer una encíclica, ¿no? Y siempre con 20 años de retraso, 30, hacen una encíclica los papas sobre temas sociales. Nunca ha hecho todavía una encíclica feminista, pero tranquilo, ya veremos cómo